¿Cómo permanece vivo un sistema después de una transformación irreversible? ¿Y cómo mantienes tu propio trono estable cuando el poder ya no se conforma con gobernar tus acciones, sino que también intenta ocupar tu mundo interior? El 4 representa la estructura, los límites, los pilares que sostienen una realidad, pero el 5 introduce movimiento, adaptación, cambio. Durante unas horas la luna va a transformar la canasta de Barbeau en un pentagrama y su llegada va a incorporar a la canasta el cuerpo emocional del colectivo, aquello que siente, que recuerda, que teme, que necesita. Y entonces surgirá la pregunta central de este episodio: ¿quién decide qué debe sostenerse? ¿Qué necesita cambiar? ¿Quién ocupará el trono de nuestra psique durante todo este proceso de transformación? Hoy vamos a explorar esta configuración en el plano colectivo y personal, porque el cielo puede mostrar una arquitectura, pero somos nosotros quienes decidimos cómo habitarla. Hola, soy Yanela, soy astróloga evolutiva y esto es Cielos y Raíces. Raíces, hemos estado esperando un momento como este. En más de 20 años practicando y estudiando astrología, jamás había encontrado una configuración semejante. Estamos ante una oportunidad extraordinaria para participar conscientemente en el cambio que atraviesa la humanidad. Tú naciste para este momento. Tú estás aquí por una razón. Todos estamos aquí. Llegamos a esta época llevando una chispa, una memoria, una parte de la tarea colectiva que nos toca. De alguna manera ya hemos estado aquí antes, hemos estado en estos grandes umbrales de transformación y ahora estamos aquí nuevamente preparados para responder desde otro nivel de conciencia. Este es el mejor momento para alcanzar ese centro de luz que habita dentro de nosotros, desarrollar lo mejor de nuestra naturaleza, iluminar también el camino de quienes nos rodean. Aunque sea pequeña la hazaña, no tiene que ser grande. Las pequeñas acciones llevadas por pocos son las que hacen a veces los grandes cambios de época. Así que tienes derecho a ocupar tu lugar dentro de esta transformación, a reclamar tu voz, tu criterio, tu soberanía y la expresión plena de la chispa divina que te fue entregada. Así que la configuración está en el cielo, pero la oportunidad nos pertenece, te pertenece a ti también. Antes de entrar en la canasta de Barbeau y en el pentagrama, vamos a necesitar observar la arquitectura mayor que lo sostiene. Estas energías llevan tiempo formándose, acercándose cada vez más y ahora adquieren una mayor intensidad con la conjunción de Saturno y Neptuno en el grado 0 de Aries este año. El grado 0 señala un punto de origen. En Aries abre una nueva narrativa alrededor del yo soy, nuestra capacidad de elegir una dirección, de convertir una visión en realidad y asumir responsabilidad por lo que hacemos con nuestra libertad. Saturno y Neptuno enlazan dos dimensiones que suelen parecer opuestas, o sea, la estructura, la visión, la materia, el espíritu, la realidad visible y la realidad no tan visible. Neptuno imagina la catedral y Saturno coloca todas las piedras que llevan la catedral, que conlleva esa construcción. Pero la gran propuesta civilizatoria es la soberanía del ser. A esta conjunción se le suma ahora otra configuración también en movimiento desde el año pasado, el gran trígono menor entre Neptuno, Urano y Plutón. Se trata de una corriente de fuego y aire que favorece la innovación, el movimiento y la aparición de posibilidades que antes permanecían bloqueadas o enfrentaban resistencia. Dentro de esta figura, Neptuno ocupa el punto medio entre Urano y Plutón, y en astrología uraniana los puntos medios funcionan como zonas de síntesis, reúnen y expresan las energías situadas en ambos extremos. En el libro Rules for Planetary Pictures, es un libro de la Escuela de Hamburgo, este libro que está aquí. Esta configuración entre Plutón y Urano con Neptuno en el centro la interpretan de esta manera. Bueno, voy a hacerlo mejor por traducirla porque está en inglés, pero es algo así como: es el comienzo repentino de un proceso cuya dirección y desarrollo no pueden ser evaluados. Es un paso hacia lo desconocido. Ahí estamos, en un paso a lo desconocido. Ese es el momento que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, estamos ante algo sin precedentes en nuestra memoria colectiva. Urano y Plutón ponen en marcha transformaciones rápidas y profundas. Neptuno, desde el centro, las envuelve en un campo que todavía carece de forma definida. Sabemos que algo ha comenzado y que su fase de iniciación se prolonga hasta el 29,
más o menos, mientras todos los planetas personales continúan formando aspectos entre sí. También sabemos que este proceso es iniciático en lo colectivo, en lo personal e incluso a un nivel planetario. Y lo que estamos comenzando ahora sentará las bases de una nueva versión humana, una propuesta de soberanía mental y psíquica, una soberanía del ser como antes no hemos experimentado, que conlleva a una actualización de toda la red de sistemas interconectados e interdependientes, los visibles y también los no visibles. Lo difícil es saber hacia dónde nos va a llevar, qué terminará emergiendo. Estamos dando un paso hacia lo desconocido. Y esa imagen conecta con la pregunta que inspiró mi método astrológico y francamente la apertura de este canal. ¿Cómo atraviesa un sistema vivo una transformación irreversible sin perder el hilo de lo que lo mantiene con vida? Cuando tuve aquella visión a la que llamé mitosis universal, yo no soy bióloga, pero eso fue lo que me vino a la mente cuando vi esa visión, pero obviamente energético, ¿no? O sea, percibí una realidad dividiéndose y reorganizándose nuevamente. O sea, todo esto fue simultáneo, ¿no? Viejas formas separándose mientras otras estaban comenzando a nacer y a reorganizarse, nuevos patrones. Entonces es un proceso orgánico en el que cada cambio afecta al conjunto. Si cambia la tecnología, cambia nuestra forma de comunicarnos. Si cambia la economía, cambia nuestra manera de organizarnos. Si cambia nuestra visión espiritual, también cambia nuestra relación con el sentido y con la autoridad. Ningún sistema se transforma de manera aislada. Cada movimiento obliga a los demás a reorganizarse. Y es dentro de esta transición donde Júpiter se incorpora a la figura y la forma de la canasta de Barbault. Una estructura de 4 puntos que intenta contener algo que ya comenzó a moverse. Ya hablé de esta canasta en un pulso anterior, así que hoy no quiero concentrarme en lo que representa dentro de este otro proceso. El 4 pertenece al lenguaje de la estructura. 4 son los puntos cardinales, las paredes que limitan un espacio, las patas que permiten que una mesa se sostenga. En la vida colectiva representan las instituciones, las leyes, los acuerdos, los pilares que contienen un movimiento de un sistema completo. Esta canasta aparece, sin embargo, en medio de una transición. Sus pilares reciben la presión de un mundo que cambia más rápido que las estructuras creadas para organizarlo. Así que la figura intenta contener algo que ya comenzó a moverse, mientras encuentra una nueva forma de organizarse, pero también deja en evidencia que el modo en que el poder se ha sostenido hasta ahora se vuelve cada vez más insostenible. No necesariamente sugiere una nueva Bastilla, como en otros momentos históricos asociados a esta posición entre Júpiter y Plutón, por supuesto bajo otras configuraciones distintas, pero sí permite comprender que los cambios pueden ser de una magnitud comparable. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué pilares todavía sostienen la vida del sistema y cuáles permanecen únicamente porque alguna vez sostuvieron el poder? La tensión principal de la canasta aparece en la oposición entre Júpiter y Plutón. Y para comprenderla mejor vamos a ir un momentico hacia la mitología, porque Júpiter y Plutón son hermanos dentro del panteón olímpico. Después de repartirse el cosmos, Júpiter gobierna el cielo, el orden visible, y Plutón recibe el mundo subterráneo, el territorio de aquello que permanece oculto y aún así condiciona la vida en la superficie. Son dos expresiones de una misma familia de poder. En astrología mundana, Júpiter representa la ley, la autoridad reconocida, los relatos que orientan el crecimiento de una sociedad. También se relaciona con la abundancia visible, con los honores, con los títulos, las castas sociales, la riqueza reconocida y posiciones privilegiadas. Plutón, por su parte, gobierna las riquezas escondidas en la Tierra, los minerales, los yacimientos, los recursos naturales, las piedras preciosas y materias primas. El diamante, por ejemplo, es una imagen profundamente plutoniana. Carbono transformado por una presión inmensa en la oscuridad y durante un largo periodo, hasta convertirse en una de las expresiones más visibles del varón material. La abundancia visible del reino de Júpiter nace muchas veces de los recursos que permanecían ocultos en el territorio de Plutón, de su hermano. Así que la tensión a veces produce sabiduría. La cuestión es aguantar la tensión suficiente como para que esa transición te ayude a llegar a ese punto donde alcanzas esa sabiduría que propone Júpiter. O sea, la posición entre Júpiter y Plutón nos obliga a sostener ambos polos. Una sociedad necesita principios que orienten su crecimiento, pero también necesita examinar dónde se acumula el poder, quién controla los recursos, qué intereses actúan bajo la narrativa oficial
y contar con mecanismos hasta transformarlos cuando se vuelve piramidal y opresivo. Cuando la legitimidad y el control toman caminos diferentes, la estructura comienza a tensarse y también a tambalearse. Júpiter ofrece sentido, propósito, una visión más amplia. Plutón lleva esta visión a las profundidades y nos obliga a descubrir cuánto de ella resiste cuando entra en contacto con el poder, con la pérdida, con el miedo, con la transformación. Y la sabiduría, que también es una cualidad jupiteriana, aparece cuando podemos permanecer suficiente dentro de esta tensión para comprender lo que cada extremo intenta revelar. El 4 de la canasta funciona entonces como un contenedor. Mantiene la oposición dentro de la estructura que permite que la reacción se convierta en discernimiento y la experiencia entonces pueda ir fluyendo dentro de la canasta hasta convertirse en una sabiduría. Y esto será decisivo cuando llegue la luna y la figura pase del 4 al 5 y de la canasta al pentagrama. Así que a nivel personal, por supuesto, esta tensión también se manifiesta en el plano personal, ¿no? Júpiter representa nuestras creencias, el sentido de que le damos a la vida, la confianza que existe en un propósito más amplio, la fe. Plutón nos confronta con aquello que permanece oculto, nuestros miedos, nuestras compulsiones, nuestras obsesiones, las zonas de poder y de experiencia, de pérdida. Cuando ambos se encuentran en tensión, entonces debemos revisar en qué creemos realmente, cuánto de esta visión puede sostenerse durante un proceso profundo de transformación. Algunas creencias nos han ayudado a sobrevivir, pero pueden quedar pequeñas frente al crecimiento que la vida comienza a exigirnos. Entonces necesitamos liberar roles, seguridades, narrativas internas con las que nos hemos identificado durante demasiado tiempo. Y en Leo este proceso toca directamente la chispa divina, esa esencia creadora que espera esta oportunidad para encenderse y expresarse con todo su potencial. Estuve hablando de esto en el último programa de Ecos de Luna, en la luna nueva. Y bueno, lo que ocurre dentro de una persona también ocurre dentro de una sociedad. Una institución puede mantener su nombre, sus leyes, sus procedimientos, incluso cuando el vínculo con la población empieza a debilitarse y el sistema sigue funcionando, pero la confianza que lo sostiene comienza a retirarse. Y esa es la distinción clave de este momento. El poder legal proviene de las normas que autorizan a gobernar, mientras que el poder legítimo nace del reconocimiento de quienes viven bajo esas direcciones, que además es la mayoría. Entonces el orden a veces no es suficiente. O sea, ¿quién y cómo se deciden los pilares de la transición? ¿Qué se queda? Y en este punto se vuelve necesario un nuevo acuerdo social en el que el colectivo recupere su voz y su capacidad de participar en las decisiones que van a definir su futuro. La soberanía del ser tiene un costo porque requiere participación y responsabilidad personal, tanto para conquistarla como para sostenerla. ¿Hacia dónde está migrando ese poder? Y esta es una de las tensiones colectivas que estamos enfrentando. Vamos a ver más fricción, más protestas, más polarización, mientras el poder legal y el poder legítimo continúen separándose. Sin embargo, elegir un bando dentro de la estructura visible es fútil y además insuficiente. Mientras nuestra atención permanece concentrada en el conflicto inmediato y en todas estas divisiones, también está surgiendo otro tipo de poder, uno que depende de las redes, de la tecnología y de nuevas formas de organización colectiva. Plutón en Acuario es una corriente que tiene dos posibilidades. Por un lado, las personas pueden reorganizarse, recuperar la voz, reclamar legitimidad. Por otro, puede consolidarse un poder tecnocrático, capaz de ejercer control mediante mecanismos cada vez más invisibles. En este punto resulta inevitable pensar en Hannah Arendt. Para ella, el poder surge cuando las personas actúan juntas y permanece mientras ese acuerdo colectivo continúa vivo. Las instituciones pueden darle forma, permanencia, pero su fuente reside en la capacidad de una comunidad para reconocerse, organizarse y actuar en común. Cuando este respaldo se retira, el aparato todavía conserva leyes, cargos, medios de coerción. Sin embargo, cuanto más necesita imponer sus decisiones, más revela que ha comenzado a perder la base colectiva que lo sostenía. La fuerza obliga a obedecer, pero la legitimidad requiere el conocimiento de la mayoría. Hannah Arendt también habló de la burocracia como una forma de poder difícil de localizar. Ella le llamaba el gobierno de nadie. Las decisiones circulan entre oficinas, reglamentos, procedimientos, hasta que nadie parece asumir plenamente la responsabilidad por sus consecuencias. En nuestro presente tecnológico, esta imagen adquiere otra dimensión. Una decisión puede atribuirse al protocolo, al sistema, a los datos, al algoritmo, a nadie. El poder continúa actuando, aunque el trono
parezca vacío y resulte cada vez más difícil identificar quién decidió, con qué propósito y ante quién debes responder. Por eso, cuando preguntamos quién elige los pilares de la transición, también necesitamos observar hacia dónde está migrando la capacidad real de decidir. Quiero recuperar una frase que encontré en una recreación contemporánea del pensamiento de Hannah Arendt y dice así: la tiranía ordinaria quiere tu obediencia, mientras la dominación total quiere tu interior. ¿Qué significa querer tu interior? Significa que controlar tu comportamiento ya resulta insuficiente. El poder intenta ocupar el lugar desde donde interpretas la realidad, juzgas lo que sucede y decides qué consideras verdadero. Una persona puede presenciar un hecho y comenzar a dudar de su propia percepción porque todas las voces alrededor, las voces oficiales, los vecinos, te repiten que no fue así. Te dan otra versión. Puedes recordar lo sucedido y terminar desconfiando de su memoria. Puedes formular una pregunta legítima y descubrir que su entorno la interpreta como una deslealtad. Quienes hemos vivido bajo una tiranía conocemos este mecanismo. En mi caso, les hablo desde mi experiencia. Yo nací en Cuba, mi país natal, donde la dictadura ha corrompido el alma del ciudadano, de la nación y la ha despojado de todos sus mitos, de sus creencias, hasta de su cultura. Es una tiranía que secuestra la inocencia y le obliga a todas las personas a habitar el inframundo. Quienes permanecen todavía allí viven sometidos a una presión constante que además se convierte en un agotamiento. Y ese es precisamente el objetivo, el agotamiento que nubla la convicción porque te mantiene en modo sobrevivencia, desde que abres los ojos hasta que la fatiga te alcanza. Bajo este tipo de sistemas opresivos, se presentan tantas versiones contradictorias y tantos relatos fabricados que la persona termina desesperanzada o renunciando a comprender. Llega un momento en que piensa, todos mienten, nunca sabremos lo que realmente ocurrió. Y cuando dejamos de creer en la realidad, la realidad conocida, ¿no? El relato más poderoso, entonces queda libre para ocupar su lugar. Y ahí comienza esa pérdida de soberanía psíquica de la que estoy hablando. Seguimos creyendo que pensamos, aunque el pensamiento crítico haya sido reemplazado ya por categorías instaladas desde afuera. Repetimos palabras, defendemos narrativas, reaccionamos emocionalmente dentro de un marco que alguien más eligió por nosotros, que ya está instalado. Por eso entre los pilares de la transición existe uno invisible y fundamental, y es tu propio criterio. La capacidad de decir, esto lo observé, esto lo examino y lo juzgo yo. Y es precisamente cuando la pregunta sobre quién ocupa el trono de nuestra psique queda sobre la mesa, que llega la luna y ocupa el quinto punto de la configuración. La canasta contenía 4 cuerpos y con ellos la estructura, los pilares, los acuerdos, la tensión que todavía podía sostenerse dentro de ciertos límites. Con la llegada de la luna, el 4 se convierte en 5. Y durante unas horas la canasta adquiere la forma de un pentagrama. El 5 introduce movimiento, adaptación, alteración, cambio. Representa la vida cuando comienza a moverse porque ya no cabe completamente dentro de la estructura anterior. Y es nuestra abuela Luna quien produce ese movimiento al incorporar el cuerpo emocional del colectivo. Su memoria, sus necesidades, sus hábitos, sus temores, sus respuestas inconscientes, aquello que el 4 intentaba contener comienza a moverse. Y entonces el colectivo, el humano, completa la figura. Y durante siglos el pentagrama ha estado asociado con la figura humana, con la cabeza, los brazos, las piernas extendidas, el ser humano como un pequeño cosmos que contiene y refleja una parte del orden mayor, ¿no? El hombre de Vitruvio. Y en esta configuración el quinto punto lo ocupa entonces la luna cuando llega. Es el colectivo y el ser humano quien completa la figura. La arquitectura deja de ser una alineación lejana entre planetas transpersonales y sociales para ser habitada por la experiencia humana. En astrología mundana, la luna representa a la población que vive directamente las consecuencias de las decisiones tomadas desde arriba. Es la gente que trabaja, que paga la renta, que lleva a sus hijos a la escuela, que busca atención médica, que mira, que protesta, que vota, que trata de construir una vida digna dentro de las condiciones que el sistema le permite. La luna es el músculo cotidiano que sostiene el movimiento de un país. Quienes producen, transportan, distribuyen y llevan los recursos hasta la mesa. También representa la sensibilidad compartida de una sociedad, sus necesidades, sus temores, sus hábitos, su memoria. Es el clima emocional que puede sostener una estructura durante años y también el que llegado a cierto punto comienza a retirarle su confianza.
Al ocupar el quinto punto, la Luna también forma una oposición con Neptuno. La posición entre Júpiter y Plutón mostraba la tensión alrededor del poder exterior, quién gobierna, quién controla los recursos y quién determina las posibilidades del crecimiento. Pero ahora aparece un conflicto mucho más íntimo, la tensión entre lo que el colectivo siente y las imágenes, las creencias y las narrativas mediante las cuales se interpreta aquello que se está sintiendo. Porque la Luna siente antes de comprender. Neptuno crea imágenes antes de que podamos verificarlas. Así que esta posición puede despertar compasión, movilizar la visión compartida, inspirar un sentido de unidad, como también puede difuminar la frontera entre la emoción auténtica y otra provocada para generar una reacción determinada. Entonces la emoción contiene información vital, pero su velocidad puede adelantarse al discernimiento. Podemos reaccionar desde el miedo, desde la memoria programada, o la necesidad de pertenecer antes de que respondamos quién construyó la imagen que activó esa respuesta, lo que acabamos de explorar a través del pensamiento de Hannah Arendt. Entonces, esto aparece dentro de esta geometría. Entonces, o sea, el colectivo puede estar reaccionando emocionalmente ante una necesidad cuyo marco interpretativo fue construido por alguien más. Entonces, la Luna representa la experiencia humana que concede vida y legitimidad a las instituciones. Y en una democracia el colectivo puede otorgar o retirar ese reconocimiento mediante el voto, siempre que, existan alternativas reales y confianza en el proceso, que también lo hemos perdido. Pero cuando estas condiciones se erosionan, entonces votar puede continuar como un acto formal mientras pierde verdaderamente la capacidad de transformar la estructura. La población deposita una boleta, pero comienza a preguntarse cuánto de lo posible ya había sido decidido antes de llegar a las urnas. Y en una tiranía esta fractura resulta todavía mucho más evidente. Puede conservarse el procedimiento externo del voto mientras se elimina la competencia política real y cualquier posibilidad de alternativa, ¿no? La forma permanece, pero la capacidad de decidir ha sido vaciada desde adentro. Por eso la Luna representa mucho más que una masa reaccionando, representa el vínculo vivo entre las instituciones y las personas a quienes deben servir. Y cuando el colectivo deja de reconocerse en ellas, la estructura puede continuar en pie durante algún tiempo, pero algo esencial ya ha comenzado a retirarse. La Luna en el plano personal representa nuestra memoria emocional, nuestras necesidades de seguridad, nuestra habitualidad, las respuestas que se activan antes de que podamos examinarlas. En Libra esta seguridad se busca dentro del vínculo, en la pertenencia, el acuerdo, la mirada del otro. Su posición con Neptuno en Aries confronta el nosotros con el yo y nos pregunta cuánto de nuestra identidad entregamos para preservar una relación, una comunidad, una narrativa compartida. También nos ofrece la posibilidad de reconocer patrones emocionales que ya no sostienen nuestra autenticidad. La soberanía psíquica consiste en permanecer vinculados sin abandonarnos. O sea, puedo formar parte de un nosotros sin ceder mi criterio propio o todo mi espacio. Así que, por otro lado, en el momento de esta configuración se suma también Marte en Géminis, formando un sextil con Saturno en Aries. Y aclaro que no están haciendo aspectos con la configuración principal, sino entre ellos mismos. En astrología mundana, Marte moviliza la acción, la protesta, el conflicto. Saturno entonces representa las instituciones, las leyes, los límites que intentan contener esa fuerza. Y el sextil permite convertir también esta presión social en estrategia, coordinación y organización. Pero esa misma capacidad también puede fortalecer los mecanismos de control por los que este aspecto está ofreciendo coordinación, aunque no determina al servicio de quién, ¿verdad? No determina quién la va a utilizar. Por eso podemos observar manifestaciones y protestas mientras otra parte de la población está viviendo una experiencia completamente diferente, como por ejemplo la celebración de la Copa Mundial, del final, ¿no?, de la Copa Mundial de Fútbol, que va a ocurrir precisamente este mismo día. Así que son expresiones distintas de una misma energía. Hay una acción colectiva organizada en direcciones opuestas. En el plano personal, Marte en Géminis descubre alternativas, mientras Saturno en Aries nos impulsa a elegir una dirección y sostenerla mediante un plan. Marte amplía las opciones, Saturno ayuda a convertir todas estas opciones en compromiso. El sextil nos ofrece la posibilidad de actuar con estrategia y transformar una comprensión en una experiencia nueva. Podemos reconocer repentinamente un patrón que llevamos tiempo repitiendo, pero comprenderlo no basta, porque la conciencia necesita ofrecerle al sistema una experiencia diferente.
O sea, ¿qué puedo hacer hoy de manera diferente para dejar de repetir la misma respuesta inconscientemente? Porque el fuego, el aire y la energía divina masculina están presentes ayudándonos a actuar. Esta configuración continúa esa fuerte activación de fuego y aire. El aire amplía el mapa, conecta ideas, revela nuevas posibilidades. El fuego aporta dirección, decisión, movimiento, y ambos elementos expresan la polaridad activa tradicionalmente asociada con la energía masculina. Y yo siento una activación de la energía divina masculina. Es como un aire y fuego renovado, que ahora no solo encarna la capacidad de elegir una dirección, de establecer límites, de proteger un propósito, de actuar en coherencia con aquello que hemos reconocido interiormente, sino que también hay una expresión más madura, una expresión que ahora utiliza la fuerza, pero no bruta, sino con conciencia. Marte aporta el impulso y Saturno ofrece la estructura, la responsabilidad, la permanencia. La acción deja de ser una descarga inmediata y se convierte en una voluntad dirigida. Juntos, el fuego y el aire pueden acelerar las ideas y los acontecimientos, aunque también pueden producir dispersión, agitación, sobrecarga mental. Por eso necesitamos integrar conscientemente el agua y la tierra, vinculadas con la polaridad receptiva y femenina, porque el agua permite sentir, recibir, regular aquello que el cambio está removiendo. La tierra gesta, encarna, convierte una nueva elección en un hábito capaz de sostenerse en el tiempo. La energía masculina abre el camino y moviliza el cambio. La energía femenina lo recibe, lo nutre, le ofrece raíces. Y el cambio comienza con una idea y un primer impulso, pero necesita atravesar el cuerpo, la emoción, para convertirse en una experiencia duradera. Así que hay una oportunidad para comenzar, raíces. Si han estado esperando este momento ideal, o repitiéndose que nunca aparecen oportunidades, este es un buen momento para cuestionar esa narrativa y comenzar a crear una nueva narrativa dentro de ti. Esta energía va a continuar activa hasta el 29, pero en este punto es un punto de intensidad, es un punto clímax de esta energía. Y este punto de intensidad que vivimos ahora ofrece un impulso particular para mover todo aquello que hemos pospuesto, que hemos negado, que hemos saboteado mediante creencias limitantes. Quizá todavía no tengas el mapa completo y eso está bien, pero puedes comenzar imaginándolo, soñándolo, dando un paso pequeño, haciendo planes, siempre que este paso te acerque más a tu chispa divina y a tu autenticidad. Las condiciones energéticas están acompañando este arranque. Después vamos a necesitar el agua para procesarlo y la tierra para sostenerlo. Así que cuéntame, que has estado posponiendo, que ahora podría recibir su primer impulso. Si has llegado hasta aquí y sientes que esta conversación puede ayudarte o ayudar a alguien más, comparte este episodio, suscríbete, déjame tu comentario, así ayudas también a que este espacio continúe creciendo y llegue a más personas. Y cuéntame también qué parte de tu carta está cayendo en esta configuración. ¿Qué has estado posponiendo, negando, saboteando, que ahora podría comenzar a moverse? Para acompañarte durante esta transición he ampliado mi calendario de consultas. Solo durante las próximas 4 semanas vas a encontrar el enlace en la descripción del canal y en la descripción del episodio también. Ahora vámonos a contemplar juntos los 5 símbolos sabianos activados en el pentagrama, porque aparece una narrativa mucho más profunda que la suma de todas sus imágenes. Cada grado describe una etapa del recorrido de una nueva conciencia, señores, desde su origen invisible hasta su encarnación en una comunidad capaz de sostenerla. No solo es sorprendente estas configuraciones, sino lo verdaderamente sorprendente es que los 5 símbolos sabianos asociados a estos grados también parecen formar un pentagrama narrativo a la vez. O sea, cada uno de ellos representa una etapa distinta de un mismo proceso de transformación. Es como si la geometría celeste y la geometría simbólica estuvieran contando la misma historia, pero con 2 lenguajes diferentes. Por eso es tan poderoso usar estos símbolos para traer confirmación. Neptuno, en grado 5 de Aries, es un triángulo con alas. Y ahí aparece la matriz espiritual del proceso. El triángulo ofrece la estructura, una dirección y centro de integración, ¿no? Y las alas introducen ese movimiento, la elevación, la apertura a una dimensión todavía invisible y además desconocida. Es la visión que comienza a descender y una forma arquetípica buscando encarnarse. Urano, en grado 5 de Géminis, es una revista radical que llama a la acción. La visión encuentra un lenguaje y un medio de transmisión. La revista expresa
cualquier canal capaz de poner ideas nuevas en circulación, en prensa, en redes, en podcasts, plataformas digitales, inteligencia artificial o comunidades conectadas. Urano en Géminis convierte la intuición en mensaje y el mensaje en una fuerza que puede despertar, cuestionar, movilizar. Júpiter en grado 5 de Leo ilustra formaciones rocosas que se elevan sobre un cañón profundo. Y entonces las rocas parecen catedrales naturales levantadas por el tiempo, y desde la profundidad del cañón surge como una forma que asciende hacia el cielo, ofreciendo una perspectiva de grandeza, de sentido. Júpiter en Leo recuerda que una visión necesita altura interior, nobleza de propósito, una conciencia capaz de mirar más allá de la urgencia inmediata. La creación misma se vuelve templo. La luna a 5 grados de Libra, un hombre revela a sus estudiantes el conocimiento interior sobre el cual podría construirse un mundo nuevo. Aquí la sabiduría encuentra una relación humana capaz de recibirla. El conocimiento circula mediante el encuentro entre quien transmite y quien está preparado para escuchar. Es la imagen de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. La luna en Libra representa al colectivo, entrando en contacto con un saber que puede reorganizar vínculos, valores, formas de convivencia, tal vez nuevas. Plutón, en grado 5 de Acuario, ilustra un consejo de ancestros que respalda los esfuerzos de un joven líder. El futuro recibe el apoyo de una memoria profunda. El joven líder representa el relevo, mientras el consejo ancestral aporta experiencia, legitimidad, continuidad. Plutón en Acuario señala que la transformación colectiva no surge aislada del pasado. Detrás de toda nueva generación existe un linaje de conciencia, de luchas, de aprendizajes que la sostienen. La historia que cuentan juntos. Los 5 símbolos sabianos describen una secuencia. O sea, aparece la visión, encuentra lenguaje después, adquiere altura, sentido, llega a quien puede recibirla y es respaldada además por la memoria ancestral. O sea que el pentagrama, por tanto, no reúne solamente 5 planetas en una figura armónica, también conecta 5 imágenes que narran cómo una idea espiritual puede entrar en la historia. El triángulo alado es una revelación que busca encarnarse. La revista Radical es un mundo donde las ideas circulan. Las rocas son catedrales naturales. El maestro abre un espacio de iniciación. Los ancestros sostienen el relevo hacia el futuro. Y de esta manera el pentagrama se convierte en una arquitectura simbólica de un mundo nuevo que comienza a pensarse, a transmitirse y a construirse. Los 5 símbolos sabianos describen un proceso completo: imaginar, comunicar, sostener, recordar, transmitir. Y nuevamente aparece el 5, cambio, movimiento, vida, alterando una estructura que ya no puede permanecer en el modo que estaba. Entonces ese 5 introduce un cambio inevitable. Sin embargo, el cambio por sí mismo no puede decidir qué merece permanecer, qué necesita transformarse, ni qué estamos preparados para construir en su lugar. Esa parte nos corresponde a nosotros. La canasta intenta contener la transición. La luna completa el pentagrama e incorpora al colectivo, al ser humano, dentro de la nueva arquitectura. Por eso, antes de preguntarnos quién ocupará el trono del mundo que viene, lo primero que hay que preguntarse es ¿quién ocupa hoy el trono de tu psiqui? Esa fue la pregunta que abrió el episodio. Y yo creo que es lo más interesante de todo esto. Porque la soberanía comienza por ahí. La soberanía comienza por tener una psiqui soberana. Así que hasta aquí los traigo, raíces del cielo. Les deseo que puedan hacer el mejor uso de estas energías. Yo estoy haciéndolo. Así que les deseo mucho que permitan que la magia los encuentre. Que escuchen con atención aquello que en su interior intenta mostrarles, que confíen en los procesos que están atravesando, incluso cuando todavía no pueden ver con claridad la forma en que van a terminar, que pidan ayuda a sus ancestros, porque están ahí para ayudarnos a nosotros. Así que confíen en los procesos que están atravesando, incluso cuando todavía no puedan ver con claridad la forma en que van a terminar. Nos encontramos en el próximo Pulso Astral, donde vamos a estar hablando de los nodos y de la nueva capa que incorporan a este proceso evolutivo. Hoy ya hemos perdido bastante el cerebro, así que también merezco un poquitico de agüita y de recreo. Y bueno, hasta entonces, que el cielo te inspire y las raíces te sostengan siempre. Chao.